Amigos, muchas gracias por seguir en nuestra sintonía 7:25 de la mañana. Está ya con nosotros, como lo anunciamos, la señora Delia Morales, que es vocera del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, la OEFA, ¿no? A propósito, pues, de este debate que se ha desatado, está sobre todo comentado en los medios de prensa económicos y por el lado también, pues, de los voceros, pues, de las propias compañías mineras, sobre el aporte por regulación. El aporte por regulación es un porcentaje sobre las ganancias de las utilidades mineras que se está cobrando del 0.15%, aunque la ley faculta que sea hasta el 1%, para que así se pueda financiar, pues, toda la fiscalización ambiental. Las mineras reclaman, entre otras cosas, pues, que es un monto exagerado, que ya se estaba cobrando, pues, por otros lados, como el llamado arancel minero, ¿no? Y que se ha llevado, pues, este caso al Indecopi, para que el Indecopi finalmente determine la legalidad de este aporte o no. El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, ha salido en defensa, ¿no?, de este aporte, pues, y dice que lo justo es que sean las compañías que efectivamente financien, pues, esta política ambiental que debe de todas maneras darse en el país. Señora Morales, muchas gracias por estar con nosotros. Bien. Cuéntenos cuál es la posición central de la OEFA con respecto a eso. A ver. Y cómo se responde a los cuestionamientos de las mineras. En primer lugar, es necesario precisar que toda esta discusión no es solamente un tema de fondos o recursos. O sea, lo que está en discusión es un nuevo enfoque de fiscalización ambiental. Durante mucho tiempo, la labor de fiscalización ambiental ha estado muy focalizada al desempeño de las unidades mineras, ¿no? Ver cómo operan en su proceso productivo, pero es hoy por hoy necesario ampliar ese espectro. ¿Cómo se diferencia? ¿Por qué no es suficiente ese ¿Por qué? primer enfoque? Porque no basta conocer cómo se está desempeñando la unidad, hay que saber cómo puede estar impactando en el tiempo, en las áreas de influencia, esos ríos, en las cargas que se pueden estar generando en el aire de la zona, ¿no? No es suficiente quedarse en el punto mismo minero, y todas las protestas contra la extracción nos lo confirman. Así es, ¿no? Entonces la mirada que tenemos desde el sector ambiente es tener un enfoque amplio de lo que es fiscalización ambiental e incorporar lo que es evaluación de calidad ambiental en áreas de influencia, ¿no? Que dé respuestas en realidad a situaciones que a veces se tornan críticas y pueden escalar a niveles de conflictividad. Eso es en realidad lo que está en juego. Lo que han experimentado durante mucho tiempo las empresas mineras es sí un tema de financiamiento a través de lo que mencionabas, el arancel minero, pero que se restringe a lo que son las inspecciones de las unidades productivas. Y no solo eso, sino que era un sistema de reembolso en el cual las empresas facturaban y pagaban directamente a los laboratorios, directamente a los inspectores que acudían a las unidades. Claro, porque uno de los reclamos que hacen las mineras es que, de todas maneras, dicen ellos, ¿no?, la OEFA está autorizada por ley a contratar a terceros para fiscalizar y trasladar el costo a las empresas mineras. Pero lo que usted me está diciendo entonces es que el problema que está ahí es que de alguna manera las propias mineras están controlando a sus fiscalizadores. Claro, o sea, se pierde un poco el control de la fiscalización ambiental. ¿Por qué? Porque como es un sistema de reembolso, imagínese usted, si yo le digo a un especialista, ¿no?, en el sector minero para que vaya a fiscalizar una persona natural, ¿no?, él no va a pagar sus pasajes aéreos anticipadamente, no va a salir con sus fondos el pago de los laboratorios, el transporte, sino que va a tener que reembolsarse. O sea, es muy difícil que una persona natural asuma ese costo y luego espere que se le retorne al cierre. Entonces, normalmente por ese esquema se contrataban empresas terceras y esas empresas terceras tenían el staff de profesionales, ellas sí invertían, pero ya controlaban a ese personal. Entonces, el OEFA perdía, la fiscalización ambiental perdía el control de la fiscalización Ahora, directa. pero, a ver, para entender, esto se financiaba con el arancel minero. Así es, el arancel minero. ¿No sería lógico eliminar ese arancel minero y que la OEFA pase a controlar toda la fiscalización? Claro. Porque acá lo que estamos hablando es que se van a dar los dos procesos. Por un lado, sigue adelante el proceso que se da con el arancel minero, que es sobre las unidades, como explica usted, ¿no? Ajá. ¿Sí? Pero por el otro lado, la OEFA o el sector ambiente, pues, comienza a impartir una fiscalización más extendida, más completa. Es que, ¿No deberíamos eliminar lo otro? Es que justamente el aporte por regulación cubre todo. Ok. Cubre las inspecciones dentro de las unidades productivas,
cubre lo que es la evaluación de calidad ambiental en las áreas de influencia, que son mediciones sistemáticas en el tiempo, cubre también lo que es monitoreo participativo, por el cual las propias comunidades, sus representantes, incluyendo las empresas, asume toda la política. Todo, pero entonces, ¿qué pasa ahora con el arancel minero? Ya no se cobra. Ya no se cobra. No, ahora es el APR el que sustituye el arancel minero. Muy bien, eso es central para entenderlo, porque a veces desde los voceros mineros uno entendería que hay duplicidad. No, claro que no. ¿De cuánto se hablaba en términos de porcentajes y de dinero? ¿De cuánto se hablaba en el arancel y de cuánto hablamos ahora? Lo que pasa es que en el arancel minero, como si era individualizado y en una intervención puntual, eran porcentajes de la OIT, ¿no? Era por día de supervisión te pago tanto porcentaje de la OIT, por día de intervención te pago tanto por viáticos, vía reembolso, ¿no? El esquema de APR es totalmente distinto, porque no me quedo con una sola función de la fiscalización ambiental, que es la intervención a la unidad vía supervisión directa, sino amplío el espectro a todas las funciones que involucran la fiscalización ambiental y que no se agotan en la unidad, sino, como te mencionaba, en las áreas de influencia. Es muy importante el tema, por ejemplo, de monitoreos participativos, ¿no? Para trasladar confianza a la población, porque bajo los monitoreos participativos que la OEFA ha reglamentado el año pasado, aunque teníamos una experiencia mayor ya de años previos, la población acompaña a la OEFA e incluso a los mismos representantes de las empresas a hacer las mediciones, justamente para disipar cualquier duda, ¿no? Respecto a la imparcialidad con la que se actúa y devolver confianza. Estas son mediciones sobre proyectos, por supuesto, que ya están plenamente operativos, plenamente en marcha, ¿no? Que tiene que ver no solamente pues con por supuesto, con el cuidado del ambiente, pero por añadidura las relaciones con la comunidad. Que es muy importante, ¿no? Ahora, usted ha explicado que en este año, a partir de este nuevo esquema, vamos a tener 730 supervisiones, la implementación de 5 planes integrales de evaluación ambiental, 8 monitoreos participativos, que es lo que usted está contando, y la participación en 32 espacios de diálogo. En el sector minero, nosotros participamos en mucho más, pero en el sector minero son 32. Si comparamos, pero claro, los del sector minero son los que están piteando básicamente, ¿no? En este caso. ¿Cómo se compara esto que usted está anunciando para este año con lo que había antes? No, el arancel minero no financia absolutamente nada de todo ese enfoque de fiscalización ambiental ampliado, de ninguna manera. O sea, se quedaba sencillamente en las inspecciones dentro de las propias unidades. Así es, pero ¿inspecciones que se dan cada cuánto tiempo? Bueno, una vez al año, ¿no? Era cuando menos. Estamos intensificando las labores. Usted nos está diciendo, aparte de todo el tema participativo y demás, ¿no? Y del aspecto integral, hay 730 supervisiones, que sí sería comparable a lo que se hacía por el lado del arancel. Así es, pero también estamos justamente con mayores recursos dándole una mirada más intensa, identificando aquellos aspectos críticos, cambiando de enfoque de intervención, ¿no? Entonces es todo un cambio en realidad, y yo creo que el problema aquí es que las empresas mineras solamente han experimentado un esquema, ¿no? Estamos hablando de una fijación de alícuota que se hizo al cierre del año 2013 para que se aplique en el año 2014, y en el año 2014 se presentaron ya las demandas en 2 vías, ¿no? El gremio minero acudió al Poder Judicial a través de 2 demandas de acción popular que las hemos ganado en primera instancia, y también acudieron 4 empresas individualmente ante el Indecopi calificando el cobro de ilegal, ¿no? En primera instancia el Indecopi, antes de que salgan estos fallos judiciales a nuestro favor, sí es importante destacar, reconoció que la fiscalización ambiental tiene que financiarse con el aporte. Eso no está en discusión, ni siquiera el Indecopi lo ha hecho así. El Indecopi ha reconocido que la fiscalización ambiental tiene que financiarse con el APR. Lo único que está en discusión es un tema muy técnico, si se quiere, en materia de presupuesto, ¿no? Aspectos tributarios. Lo que dice Indecopi es, como en las normas, las 3 leyes que nos habilitaban, porque no es una, son 3 leyes que nos habilitaban al cobro del APR, decían que el APR se tenía que cobrar con cargo al aporte que ya venía cobrando los Sinermin, que fue el antecesor de OEFA. Como era con cargo, entonces el OEFA no podía cobrarlo directamente. Eso es lo único que ha señalado el Indecopi, no que regresemos al sistema del arancel, ni mucho menos, porque esto ya está previsto en leyes, ya no es un tema en discusión, porque la ley ha zanjado el tema. La ley ha establecido que este es el nuevo sistema de financiación de la fiscalización ambiental. Para ir finalizando, se recaudaron, entiendo, 89 millones de soles, ¿no? El año pasado, desde febrero hasta la quincena de noviembre. Y se gastaron de esto 84 millones y ya se gastaron 5 millones en estos primeros meses, ¿no? Claro que sí. ¿Cuánto se espera? O sea, los mineros están diciendo que estos 89 millones... A ver, para entender. El problema que está detrás de esto es el monto que se ha recaudado, o sea, ellos consideran que es demasiado o que no quieren ser fiscalizados. Bueno, en realidad... Porque 89 millones tampoco es que parezca para lo que es el sector minero, pues un volumen que
debiera ser algo de vida o muerte, ¿no? No, y nos hemos quedado cortos porque hay empresas que todavía no están pagando. Entonces, nos hemos quedado cortos y de hecho el año pasado habíamos planificado un mayor número de estudios de evaluación ambiental que no se pudieron llegar a ejecutar todos. Los vamos a tratar de ejecutar este año y vamos a, o sea, hay muchas cosas que están en falta. Y Delia, ¿no? como usted me dice, además, si el 0.15% es lo que se recauda cuando hay hasta el 1% de los ingresos menos IGB, ¿no? Legalmente decir, todavía está por debajo. Estamos muy por debajo del tope. Pero entonces, otra vez, ¿el problema es de cantidad de dinero o el problema es de actitud a ser fiscalizados? Yo creo que es sobre todo eso último, pero yo no quisiera atribuir un tema de, miren qué mal se portan o no. Yo creo que es un tema de desconocimiento, ¿no? Yo lo mencionaba en entrevistas anteriores, o sea, todo cambio cuesta, ¿no? Entonces, es muy difícil, tal vez para algunas empresas, comprender este cambio, pero a la larga, esto es una contribución. ¿Y sabes por qué es una contribución? Porque a la larga eso les va a beneficiar. Porque si nosotros logramos tener una fiscalización intensa, efectiva, se puede reducir conflictividad. Y eso significa inversiones más estables. Pero esa mirada tiene que cambiarse, tenemos que comenzar a tender puentes, porque no podemos estar radicalizando posiciones que en realidad no nos llevan a lograr a tener una presencia del Estado fuerte que responda a las inquietudes ciudadanas, pero que también responda al interés de las empresas de querer tener un desarrollo tranquilo, regular. Entonces, para eso el Estado tiene que generar información técnica y solo lo puede hacer con estudios sistematizados que obviamente trascienden una mirada dentro de la unidad productiva. Muy bien, Delia Morales, gracias por estar con nosotros otra vez. Estaremos seguramente siguiendo el desarrollo de este debate, seguramente también el propio gremio minero querrá emitir su opinión y por supuesto esperar pues la decisión de Indecopi, ¿no? Muy bien, muchas gracias. A ti.